Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales de Aprendo en Casa. Espero que hayan tenido un buen fin de semana con su familia y sobre todo teniendo los cuidados necesarios. Muy bien, nuestra actividad de hoy es en el área de matemática. Continuemos. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 12 de abril. Bien, nos organizamos y representamos datos en una tabla de doble entrada. Es el título de nuestra actividad. Nuestro propósito para el día de hoy: procesar información recogida mediante una encuesta para luego organizarla en tablas de doble entrada. Estimada y estimado estudiante, empieza esta actividad organizando y representando datos en una tabla de doble entrada con el fin de conocer los criterios que más se toman en cuenta las familias de una comunidad para decidir su voto, ¿no? Vamos a ver cómo las familias, qué criterios tienen las familias para decidir a qué candidato dar su voto, lo que pasó el día de ayer en las elecciones para elegir a nuestro presidente o presidenta. Te invito a leer el siguiente texto: tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril de 2021, que fue el día de ayer, elegiremos a las autoridades de nuestro país, que nos representará durante los siguientes 5 años. Dada la trascendencia de esta decisión, es importante que sepamos a quién elegir. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él, cada año, en su familia y comunidad, escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? Muy buenas preguntas que se hace Juan. Al respecto, Juan desea saber qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto, ¿verdad? ¿Qué criterios, qué características, en qué se basan para dar el voto y elegir a su presidente? Bien, para ello preparó la encuesta que se observa en la imagen y luego de aplicarla obtuvo la siguiente información. Esta es la encuesta que decidió realizar, ¿verdad? Entonces vemos acá, criterios que más toman en cuenta las familias para decidir su voto. Marque con un aspa identificando su sexo, masculino o femenino, varón o mujer. Marque con un aspa el criterio que más en cuenta para decidir su voto, ¿no? Vamos a ver. Lo ha resumido en AF, aspecto físico, ¿no? ¿Se fijan las personas en cómo se ve la persona para elegirla? ¿No? FE, facilidad de expresión. Las personas tendrán en cuenta cómo la persona se expresa, tendrá facilidad de palabra. PP, presentación de propuestas. Las personas revisarán el plan de gobierno, las propuestas que tiene cada presidente en cada una de las áreas: economía, educación, salud, bienestar social, ambiental, etcétera. Y TP, trayectoria política, qué es lo que ha hecho ese candidato durante toda su vida, ¿no? En cuanto a la política. Muy bien, ahora vamos a ver los resultados. Los varones o hombres. AF, acuérdate que es aspecto físico. Mira cuántas personas se fijan en el aspecto físico. 1, 2, 3. 3 personas. Felizmente son pocas. AF, ¿qué quería decir AF? Ya no. FE, facilidad de expresión. ¿Cuántas personas se fijan en la oratoria de la persona? ¿No? PP, presentación de propuestas, creo que la mayoría se puede decir. Y trayectoria política, TP, muy bien. Después vamos a ver las cantidades, ¿no? Ya puedes ir observando. Y también tenemos el resultado de las mujeres encuestadas, ¿no? AF, acuérdate que es aspecto físico. PP, presentación de propuestas. FE, facilidad de expresión. Y TP, trayectoria política. Muy bien, ahí tenemos la encuesta, ¿no? Sencilla, precisa, y los resultados. Continuamos. Bien, estimada y estimado estudiante, antes de continuar con el desarrollo de la actividad, es importante que recuerdes. La encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado, ¿verdad? Como una entrevista mediante preguntas.
¿Para qué nos sirve una entrevista o una encuesta? En este caso la encuesta. Para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones, ¿no? De mejora siempre. ¿Cómo se elabora? Para elaborar una encuesta, como has podido ver la de Juan, se pueden seguir los siguientes pasos. Elegir un tema, ¿no? En caso de Juan, el tema era los criterios que tienen las personas para elegir a su candidato. Este era su tema. Elegir a quienes va dirigida, en este caso, varones y mujeres, y me imagino que han sido mayores de edad, ¿verdad? Que son los votantes o electores. Y por último, elaborar preguntas con alternativas. En caso de él, hizo 4 preguntas, no con 4, pero no con alternativas. Muy bien. Solo hizo una pregunta con 4 alternativas, perdón. ¿No? ¿Cuál era el criterio? Y las 4 alternativas que planteó. Muy bien. De acuerdo al caso y el tema podemos agendar o hacer más preguntas. Muy bien. Dice, veamos la encuesta elaborada por Juan. Tema elegido, criterios que más toman en cuenta las familias de la comunidad para decidir su voto. A quienes va dirigida, a hombres y mujeres de la comunidad que el 11 de abril emitirán sus votos, que fue el día de ayer, ¿verdad? Todos mayores de edad. Finalmente elaboró preguntas con alternativas. La primera pregunta fue marcar si es mujer o varón. Y la segunda pregunta, marque con un aspa el criterio que más tome en cuenta para decidir su voto. AF, aspecto físico, FF, facilidad de expresión, PP, presentación de propuestas y TP, trayectoria política, ¿no? Muy bien. A partir de los resultados de la encuesta, Juan desea organizar los datos en una tabla de doble entrada que considere el criterio que emplean para su decisión según sean hombres o mujeres. Bien, antes de ver los resultados que dio Juan, vamos a trabajar nosotros. ¿Cómo se podría elaborar la tabla de doble entrada? ¿Qué se debería tomar en cuenta y tú cómo lo harías? Pues ya hemos visto el cuadro de doble entrada en la clase anterior en cuanto a las entrevistas que se le hizo a las 2 familias sobre el mismo tema, ¿no? ¿Qué criterios tienen en cuenta y qué saben de los candidatos? ¿Cómo eligen? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un cuadro de doble entrada. Puedes revisar la clase anterior y ver cómo se elabora, entonces ahí tendrías una idea más clara. ¿Qué se debería tomar en cuenta? Las preguntas, las respuestas, ambas, y tú cómo lo harías. Muy bien. Manos a la obra. Elabora una tabla de doble entrada para organizar los datos tal como lo desea Juan. Muy bien. Entonces, siempre con lápiz para hacer las correcciones si son necesarias, ¿verdad? Usa tu regla también. Bien, a continuación te invito a ver cómo lo hizo Juan. Tabla de doble entrada elaborada por Juan. Como podemos observar, en la primera columna, ¿no?, ha puesto los criterios, ¿no?, que eran las alternativas. Aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de respuestas y trayectoria política. Y al final el total. La segunda columna, que es personas encuestadas, también lo dividió en 2. Hombres y mujeres, ¿no? Está dividiendo hombres y mujeres. Y la tercera columna tiene el total de encuestados. Muy bien. Entonces, en la primera pregunta o primera alternativa, 4 hombres contestaron aspecto físico y 5 mujeres contestaron el aspecto físico. Un total de 9 personas. Y así en cada pregunta y tenemos las cantidades y el total. Dice, compara la tabla de doble entrada que has elaborado, ¿no?, en el ejercicio anterior con la de Juan. Puedes hacer algunas mejoras si lo consideras necesario, ¿no? Compara tu tabla con la de Juan. Muy bien. Dice, muy bien, como ya has organizado los datos en una tabla de doble entrada, puedes responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decidir su voto, ¿no? Ahí tienes que fijarte en el total, tanto de hombres y mujeres, y también tenemos en el cuadro el total, ¿verdad? ¿Cuál fue el criterio que toman más en cuenta? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hablan? ¿Las propuestas o su trayectoria? Muy bien. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? Que también está en el cuadro de doble entrada. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? El aspecto físico, facilidad de palabras, las propuestas o su trayectoria política. ¿Y qué criterio toman en cuenta mayormente los varones? ¿No? Los hombres también.
¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? Acuérdense que mayor frecuencia es la moda, ¿verdad? ¿Cuál es el que se repite más? ¿Cuál tuvo el criterio que más han seleccionado, elegido o que toman en cuenta las personas? Muy bien. A partir de lo vivenciado, realizado, hecho, reflexiona con base en las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve la tabla de doble entrada? ¿Para organizar datos? Podría ser, ¿verdad? ¿Para qué más nos sirve un cuadro de doble entrada? Organizar mejor los datos, tener mejores resultados. Por ahí va la respuesta, muy bien. ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos usarla? Qué interesante. Acuérdate que las matemáticas lo empleamos en toda nuestra vida, ¿verdad? En el día a día, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces podría ser para organizar, también puede ser por mi cuarto, ¿no? ¿Qué objetos de mi cuarto puedo desechar y cuáles no? ¿Cuáles me sirven y cuáles no? ¿Cuáles puedo regalar y cuáles no? ¿Cuáles puedo botar porque ya no sirven y estoy guardando? ¿Qué criterios debería de tener en cuenta, ¿no? Los que están rotos, dañados, los que me gustan más, los que me gustan menos, podría ser criterios, ¿no? Para tomar decisiones en familia también, para hacer votaciones, ¿no? Por ejemplo, en un paseo, en una actividad familiar, puedes poner quiénes están de acuerdo y quiénes están de desacuerdo, también para elegir, ¿no? Muy bien, entonces así tienes varias ideas, ahí te propongo dos ejemplos, tú puedes mencionarla aún más, ¿verdad? Diferentes momentos, circunstancias o situaciones en las que podemos utilizar, ¿no? Nuestra tabla de doble entrada, ¿no? Sobre todo por organizar datos. Muy bien, si has llegado hasta aquí, muy buen trabajo, ¿no? Te felicito, que sigamos adelante, nos estamos reencontrando más tarde. Chau, chau, chau.